Los bendiga. 7:45, se va en ese momento rumbo a las regiones de Colombia el ministro de Defensa, Felipe, con varias noticias que nos entrega. Uno, que el presidente Petro dice no le ha pedido la renuncia. ¿No? Esa es la primera noticia. La segunda noticia, que no hay suspensión de operaciones militares ampliada, es decir, desde el domingo no hay ninguna orden que impida hacer operaciones ofensivas contra las disidencias de alias Calarcá. Está en un limbo la situación de ese proceso de paz, de este hombre que es uno de los principales extorsionistas del centro y del occidente del país. Y lo tercero, no desmiente y dice, hombre, estamos averiguando si eventualmente, por haber sido un secuestro extorsivo, hubo un pago de rescate por la liberación del pequeño Lian José Ortúa. Sí, pero yo no creo que al ministro le haya ido bien. Se lo digo de verdad, yo no creo que le haya ido bien, yo creo que nunca nos lo va a reconocer, está bastante maniatado, el debilitamiento de las fuerzas militares es evidente, la desmoralización de las tropas es evidente, el tema del suministro de comida y todo esto para las tropas que están en el campo es muy deficiente. Yo creo que las fuerzas militares no están en una buena situación. Entiendo que el ministro pues no puede reconocerlo ni puede decirlo, pero las fuerzas militares como decía Andrés Mejía, de otra época ya no son las mismas. Pero Felipe, es que el reguero que dejó Iván Velázquez no es fácil de recoger. No, yo no le estoy echando la culpa al ministro actual. No, es que lo que estoy diciendo es que las fuerzas militares de otras épocas no son las mismas. Claro, es que Iván Velázquez renunciaba al presupuesto diciendo que no se necesitaba. Recuerde que la primera discusión presupuestal renunció a 800.000 millones de pesos y después empezamos a ver los accidentes de las aeronaves, a ver los helicópteros en tierra porque no había con qué mantener, pero adicionalmente la ausencia total de solidaridad por parte del jefe de Estado en los sepelios. O sea, él sencillamente es como si fueran las Fuerzas Armadas de otro país las que están cayendo en este momento. No tiene ni una mención de solidaridad con la familia. Porque el presidente Petro logró como presidente lo que nunca se soñó como guerrillero. ¿Qué es que entendió? ¿Qué es que, Felipe? Pues, ¿le parece poco dar de baja de 70 generales? Pues, digamos... ¿Le parece poco lo que usted acaba de mencionar, Ricardo, que trae el informe que trae el diario El Tiempo, de que la policía se quedó sin coroneles? Pero yo no creo que sea premeditado, Felipe. ¿Le parece poco el lío que se armó para el mantenimiento de los helicópteros rusos? Hay muchos problemas, pero no Ricardo, creo que sea premeditado esto que estamos... No, madre. Álvaro, muéstrame los dientecitos de leche. 7:48 minutos. Pues ojalá el problema fuera exclusivamente de cambiar de ministro o de un problema de unos coroneles, pero la verdad es que el Estado colombiano tuvo 15 años de fortalecimiento frente a las organizaciones criminales desde el 2002, y eso paró en el 2016 y llevamos casi 9 años de deterioro. Y en 2 gobiernos, uno que se acusa de no apoyar las fuerzas militares, pero antes uno que sí lo apoyaba. Entonces el problema es más estructural, de estrategia. Ahora además se agrega un problema de falta de plata del Estado, que es pues producto de una tensión política con el Congreso. Ni siquiera tenemos claro cuál es la estrategia militar. En su momento los éxitos se dieron básicamente por operaciones aéreas de bombardeo contra cabecillas, ya no sabemos si eso hoy eso funciona o no. Hoy no está muy permitido, Álvaro, tiene muchas restricciones. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, los del Clan del Golfo y estas organizaciones criminales no usan el mecanismo de los campamentos para bombardearlos. Ahora muchos cabecillas están en Venezuela, en el caso del ELN. Entonces la situación es muy compleja, y llega un gobierno de izquierda que obviamente no quiere ser visto como el de la mano dura, sino el de la mano blanda, porque además los éxitos del pasado fueron una combinación de presión militar y negociación política. Pero la negociación política se dio cuando había unos avances militares. Este gobierno llega con un desequilibrio a favor de los criminales
y entra a usar una negociación pues que no funciona porque no hay estímulos para que los criminales negocien, a diferencia de las FARC en su momento, que los cabecillos sabían que o negociaban o se morían como se estaban muriendo los otros cabecillas antes que ellos. Entonces es una situación muy compleja de estrategia general. Yo no me atrevo a decir la causa, sí, que habrá habido falta de apoyo, sí, pero pues el problema va más allá de Petro. El problema va más allá de pero Petro, pretender, Ricardo, pero se ha deteriorado en el gobierno del presidente Petro. 7:50 minutos, Luis Ernesto. Sí, se ha deteriorado porque la política de paz total ha servido para fortalecer a los grupos delincuenciales en territorios. Eso es la fuerza pública. Mi diferencia con Felipe es que yo no creo que sea fortalecerlos y proliferarlos. Plan macabro, no, bajo ninguna circunstancia es un plan macabro de debilitar la fuerza pública, sino hay una política ingenua de paz que nunca combinó garrote con zanahoria, solo ofreció zanahoria, Pero la realidad, Ricardo, es que no tiene ningún sentido pedirle al ministro Sánchez que resuelva un deterioro del orden público en 3 meses. Es decir, por supuesto que él es el responsable de la cartera, por supuesto que él tiene que poner la cara, y a diferencia del anterior ministro, recuerde, Ricardo, que en los 2 años yo creo que lo entrevistamos siquiera 1 o 2 veces máximo, porque cada situación de orden público él no aparecía. En cambio, aquí tenemos un ministro que pone la cara, que está al frente de las fuerzas, pero que tiene un desafío monumental, porque el deterioro viene de años, no solo viene del gobierno Petro, el deterioro viene de años, tiene que ver con, como lo decía Álvaro, con haber roto el acuerdo de paz como fue la promesa de campaña del expresidente Iván Duque, tiene que ver con el crecimiento de las economías ilegales, tiene que ver con los bandoleros que pueden refugiarse en Venezuela, tiene que ver con muchas cosas, Ricardo. Superen a Duque, y hoy hombre, la realidad... Pero no hubo ruptura del y hoy la realidad es que la recuperación, pero además es que hoy la recuperación, yo creo que el que tiene que superar a Duque eres tú, el que tiene que superar a Duque eres tú, Felipe. Superarlo, que a mí me pareció muy buen presidente. No pierdes oportunidad de echarle flores a Duque, está perfecto. Pero venga, es que está perfecto, pero yo sé que Duque no tiene errores para ti, Felipe, pero no, sí tiene muchos, pero menos que este. Lleva 3 años Gustavo Petro en el poder y con tanto emoción y ahínco. Pero igualar a la estrategia del gobierno de Iván Duque con lo que ha pasado en el gobierno del presidente Petro, yo creo que no ha lugar. Pero desconocer que el gobierno de Iván Duque hizo trizas el acuerdo de paz, porque esa fue su promesa de campaña. Eso no es cierto. Eso no pasó. Las cifras dicen lo contrario. Lo que hizo fue abandonar la implementación del acuerdo de paz en los territorios donde había abandonado las FARC ese espacio. Pues lo que terminó pasando es que lo coparon otros delincuentes. Esa es la realidad. Y yo sé que para algunos es difícil reconocerla, pero esa realidad se conjuga también con otra realidad que yo no quiero desconocer. Mal hecho, ¿no? Yo quiero dar un dato. En el 2018 había 18, en el 2018 había 18 grupos armados en Colombia. Sí. Y en el 23 Oti Patiño reconoció que había 43. O sea, las cifras hablan por sí solas. Y es que a diferencia de ustedes, queridos colegas, yo no estoy desconociendo que el problema se ha deteriorado aún más durante el gobierno de Gustavo Petro. No lo había entendido. Claro que se ha deteriorado más. Pero hay que entender los orígenes. Permíteme, Andrés, hay que entender los orígenes en la forma como el gobierno anterior también echó por la borda la capacidad del Estado de recuperar territorios que habían abandonado las FARC. Pero para concluir, señor, lo que tenemos hoy es un ministro de Defensa que está haciendo la tarea, que tiene un reto monumental, que a diferencia del anterior ministro sí le habla a las fuerzas, que sí lo siente, digamos, le habla a las fuerzas, tiene la capacidad de entenderlas, de interpretarlas, las defiende cuando hay dificultades como las que está teniendo en estos momentos. Es el ministro adecuado en estas circunstancias, pero tiene que tener tiempo para poder recuperar espacios que ha perdido este gobierno y el anterior gobierno. Por eso tiene que tener tiempo y fortaleza. Tranquiliza que esté por ahora diciendo que no le han pedido la renuncia, porque sí sería el peor de los mundos que el general Sánchez se fuera cuando lleva apenas pocos meses en el cargo. No, y aquí entra. Pero no solo necesita tiempo, Ricardo, también necesita
que haya liderazgo y decisión desde arriba. Es que, mire, un ministro no es más que el ejecutor de las políticas que señala el presidente. Yo creo que el ministro Pedro Sánchez es un excelente profesional, es la persona indicada para esto y creo que está tratando de hacer lo que mejor puede hacer. Pero un ministro llega hasta donde puede llegar, que es qué dirección, qué rumbo, qué política señala el presidente de la República. Yo creo que en este caso la cuestión es completamente errática. ¿Usted se acuerda, Andrés, de la masacre de un grupo de militares en Caquetá hace algunas semanas? La barbaridad, sí. Que no sabían qué hacer, no podían dispararles porque es que esos señores están en tregua con nosotros. Estamos llegando a ese nivel de locura que ni las fuerzas saben a quién le pueden disparar. El ministro tiene un límite muy complicado que es la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, que además es la prioridad del presidente en esta materia. Y que es un desastre. Y que francamente es una política que nadie entiende, ¿no? Porque es una política que avanza, no avanza, digamos, está en carriles diferenciales, que crea todo tipo de problemas operativos para las fuerzas militares en el terreno. Es una política que ya, es decir, este gobierno no está empezando, ya debería estar dando algún resultado y que sepamos, solo está dando un pequeñito resultado por allá en el departamento de Nariño, pero es una política cuyo efecto es complicarle la posibilidad a las fuerzas militares de reaccionar ante los fenómenos de delincuencia y de presencia de grupos armados. Además, yo también creo, como decía María Consuelo hace unos minutos, que la herencia en esto del ministro Iván Velázquez es absolutamente nefasta, porque es un ministro que llega a su cargo con la certeza y la convicción de que las fuerzas militares están llenas de corruptos y de violadores de derechos humanos. Entonces llega prácticamente a purgar las fuerzas militares, casi que a desmantelarlas, a reducir su capacidad, a reducir su convicción y lo que llaman su moral. Y recuperarse de semejante golpe no va a ser fácil. Es absolutamente increíble lo que pasó con el presupuesto, que eso no se nos puede olvidar. Iván Velázquez, siendo ministro de Defensa, en un país como Colombia, diciendo que él necesitaba 800.000 millones de pesos menos para la cartera de defensa. Presupuesto. O sea, eso es la contragerencia. Eso no se le puede olvidar al país. Pero eso empezó en el gobierno de Santos, ¿no? Ojo. Porque el presupuesto del 2022 Aurelio, el presupuesto del 2022 que encontró ejecutándose el presidente Duque venía del gobierno anterior. En el 18. En el 18. Venía del gobierno anterior porque el presidente Santos pensó que de verdad él de buena fe pensó que la violencia en Colombia se había acabado. Sí, y empezaron a recortar el presupuesto de las fuerzas militares en ese gobierno. Pero, no hay que olvidar que en este gobierno, estoy hablando 2022-2023, Felipe, Iván Velázquez Gómez, ministro de Defensa, dijo que él no necesitaba 800.000 millones de pesos que se lo dieran a la educación. 757, pero, Aurelio. Sí, es que ese tipo es no hay manera de defenderlo. Aurelio, 757. Pero empecemos por decir que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y la falta de ocupación del territorio desde el 2016, 2 años del gobierno Santos sin ocupar el territorio que tenía que ocupar, precisamente el que había dejado desocupada las FARC. Y lo mismo pasó con el gobierno Duque. Pero a esa desocupación del territorio y a esa entrega del territorio a unos delincuentes, como dijo Luis Ernesto, se agrega algo que es la base de toda la tragedia que estamos viviendo. Es que la política de paz de Petro, y lo ha dicho Sergio Jaramillo y lo ha repetido Humberto de la Calle, fue convertir a esos delincuentes que ocuparon los territorios en agentes políticos y entonces darle estatus políticos a unas bandas criminales que han avanzado de manera extraordinaria, empezando también por el Clan del Golfo, que se había expandido ya suficiente en el gobierno de Duque. El Clan del Golfo hoy es la organización armada más ¿Usted se acuerda, Aurelio, de cómo el tristemente recordado comisionado de paz Danilo Rueda se pavoneaba con Iván Mordisco en una Mercedes-Benz cuando empezaron los diálogos que recordaba el presidente hace unos días? Es que cogieron a todos estos grupos y les dieron el estatus del Estado Mayor Central. Fueron a recogerlo en Nariño, en un helicóptero. Eso es, los dejaron fortalecer. Cierto.
Claro, y la paz total consistió en cómo volver a esos grupos criminales, grupos de insurgencia política, y empezar a hacer unos diálogos de paz sabiendo que eran unos criminales que estaban involucrados, como el mismo Petro se lo repite todos los días, en el narcotráfico, y no lo han dejado, y en el narcotráfico y en los demás delitos que le son concomitantes. De tal forma, Ricardo, que aquí se han venido juntando los errores de 3 gobiernos distintos. Por supuesto que potencia todos esos errores, porque terminó casi que legalizando la ocupación que los delincuentes habían tenido. Y bueno, ni hablemos de la labor del ministro Velázquez, que fue prácticamente desastrosa. Y ahora al general Sánchez, retirado, le toca lidiar con las secuelas de toda esta saga de errores que se han venido consolidando en una situación de inseguridad total. Ahora, el ministro Sánchez, yo creo que le esté pidiendo la renuncia, no creo. Acaba de terminar una gira en Estados Unidos donde se reunió con el secretario de Defensa, con el comandante del Comando Sur, se reunió hasta con el tanque de pensamiento, con el Heritage Foundation. Pues sí, porque usted no me puede negar, Ricardo, que en materia de seguridad y defensa, los gringos son los que mandan en Colombia. Eso no me lo puedo 8 olvidar. En punto. Haciendo cuentas, oyentes, Felipe, me recuerdan cosas. Sí. Me recuerdan que el presidente Petro ha ido muy pocas veces, tal vez una, no sé si 2, a los antiguos ETCR de las extintas FARC. Iván Duque fue por lo menos en 7 oportunidades a visitar los antiguos espacios donde se concentraron los integrantes de las FARC. Eso le muestra a usted quién está y quién no está implementando el acuerdo. Y la persona que tenía era totalmente competente, Emilio Archila. En medio de lo que hoy significa además una cantidad de interinidades en la implementación del acuerdo, porque está Gloria Cuartas, que está, que no está, cambian 3 veces al director de la unidad de víctimas, una situación muy compleja como todo en este gobierno. Pero además de ello, frente a lo que dice Andrés, algo que es muy, muy inquietante, y es que pareciera que, Felipe, no se aprende de los errores o no se admiten los errores. Repito, el presidente Petro volvió a graduar como monjas de la caridad a los integrantes de las bandas criminales de Barranquilla el pasado martes. Que hay que darles una oportunidad. Habló mal de la ministra de Justicia, dijo, una ministra aquí del gobierno que se opuso a que habláramos con bandidos, porque no entendió y no sé qué cosa, pero no vaya más lejos. ¿Acaso el presidente no invitó a los criminales del ELN que tienen sometido, entre otros, a Norte de Santander y al Catatumbo, a que fueran a conversaciones con el Vaticano? Y lo hizo hace apenas 2 días, Felipe, a pesar de que había dicho que ellos habían masacrado a la población en el Catatumbo, a pesar de que el ELN, que yo no creo que haya sido solo el ELN, sino también las disidencias, fueron responsables de más de 70 asesinatos. Entonces, y llevó a la conmoción interior. Bueno, ahí está, 8:02, una pausa y regresamos. Estás escuchando Blue Radio.